Imagina una marca de autos tan icónica que la asocias inmediatamente con elegancia británica, con sofisticación, con James Bond. Ahora imagina que esa misma marca ha estado al borde de la quiebra 7 veces en su historia. 7. Aston Martin, el nombre que representa el lujo automotriz británico por excelencia, lleva décadas tambaleándose entre la supervivencia y el colapso total. Y en 2024, esa cuerda floja se volvió más peligrosa que nunca. ¿Cómo es posible que una marca con 111 años de historia, con autos que cuestan más de $200,000, no pueda mantenerse a flote? Esta es la historia de una leyenda que nunca aprendió a ser rentable. Para quienes crecimos en los 60, 70 u 80, Aston Martin no era solo una marca de autos. Era el epítome del lujo británico auténtico. Cuando veías un DB5 plateado en la pantalla con Sean Connery al volante, no estabas viendo un auto, estabas viendo una obra de arte en movimiento. Cada Aston Martin se fabricaba casi a mano, pieza por pieza, en una pequeña fábrica en Newport Pagnell. No había líneas de producción masivas ni robots alemanes. Había artesanos británicos que dedicaban semanas a ensamblar cada vehículo. Eso hacía que cada auto fuera único, especial, genuinamente exclusivo. Los DB4, DB5, DB6, el V8 Vantage de los años 70, eran máquinas gloriosas que combinaban potencia, elegancia y ese toque de excentricidad británica que no se podía replicar. Poseer un Aston Martin era entrar en un club muy selecto. No era para todos, y precisamente por eso era tan decisivo. Pero aquí está el problema que nadie quería admitir. Todo ese cuento romántico artesanal salía, por decirlo claro, por un ojo de la cara. Y ese costo, eventualmente, se iba a convertir en una sentencia de muerte. El enemigo de Aston Martin nunca fue otra marca de autos, fue su propio modelo de negocio. Mientras Ferrari y Porsche encontraron la forma de ser exclusivos y rentables al mismo tiempo, Aston Martin quedó atrapado en una paradoja imposible. Para mantener esa calidad artesanal que los definía, los costos de producción eran astronómicos. Cada auto requería horas de trabajo manual, ajustes personalizados, materiales premium. Pero para ser realmente rentables como empresa moderna, necesitaban vender volúmenes que simplemente no podían alcanzar sin perder esa exclusividad que justificaba sus precios. Ferrari lo resolvió fabricando apenas 7,000 autos al año y manteniendo listas de espera de años. Eso creaba demanda artificial y les permitía controlar precios. Porsche lo resolvió con los Cayenne y Macan, Seuf y Vios que vendían en grandes cantidades sin dañar la imagen de marca. Pero Aston Martin nunca encontró ese equilibrio, y las consecuencias fueron devastadoras. Cuando no eres rentable por tu cuenta, dependes de rescates, y todo rescate tiene precio, como el faro que alumbró de más, se consumió a sí mismo y terminó viviendo de lámparas prestadas. Desde 1972 hasta hoy, Aston Martin ha sido vendido, rescatado o reestructurado 7 veces. 7. En los 70 fue rescatado por inversionistas que prometían modernizar la producción. En los 80 Ford lo compró pensando que podía ser rentable lo irrentable. En 2007 un consorcio kuwaití lo adquirió justo antes de la crisis financiera. En 2018 salió a bolsa con grandes expectativas, valorado en más de 5,000 millones de libras. 2 años después, en plena pandemia, las acciones habían perdido más del 90% de su valor. 90%. Para sobrevivir, tuvieron que aceptar inversión de Lawrence Stroll, el multimillonario canadiense, quien básicamente salvó a la empresa de la bancarrota total. Pero cada rescate viene con concesiones, con pérdida de independencia, con promesas de cambios que nunca terminan de funcionar. Y, mientras tanto, la deuda se acumula, los márgenes se comprimen, y el ciclo continúa. Y lo más triste es esto. Aston Martin todavía hace carros espectaculares, de esos que la gente ama de verdad, pero el amor no paga las cuentas cuando los números no dan. En 2024, Aston Martin vendió poco más de 6,000 autos en todo el mundo. 6,000. Para ponerlo en perspectiva, Ferrari vende más o menos lo mismo y tiene ganancias anuales superiores a los 500 millones de euros. Aston Martin, en cambio, reportó pérdidas. Otra vez, la deuda total de la compañía supera los 1,000 millones de libras. Sus márgenes operativos son mínimos comparados con competidores directos. Cada nuevo modelo que lanzan, por más espectacular que sea, no logra cambiar la ecuación fundamental. Cuesta demasiado producirlo para el precio al que pueden venderlo sin perder clientes. El problema no es falta de talento o pasión. Los ingenieros de Aston Martin siguen diseñando máquinas extraordinarias. El DBX, su primer SUV, fue bien recibido. El Valhalla promete ser una obra maestra híbrida. Pero ninguno de estos lanzamientos resuelve el problema estructural de fondo. No han encontrado la fórmula para ser consistentemente rentables sin sacrificar lo que los hace únicos. Aston Martin representa algo que tal vez ya no tiene lugar en el mundo moderno. Representa la idea de que el lujo verdadero no puede producirse en masa, que la exclusividad auténtica tiene un precio que va más allá del dinero, que algunas cosas simplemente no pueden optimizarse sin perder su alma. Y tal vez eso sea hermoso, o tal vez sea trágico. La realidad es que una empresa no sobrevive de romanticismo, sobrevive de números que cierren,
de márgenes que funcionen, de un modelo de negocio sostenible. Entonces te pregunto, ¿es posible preservar ese espíritu artesanal británico en una industria que cada vez exige más eficiencia y menos sentimentalismos? ¿O estamos viendo los últimos años de una forma de hacer autos que simplemente ya no encaja en este siglo? La respuesta a esa pregunta no solo definirá el futuro de Aston Martin, definirá si todavía hay espacio para las leyendas imperfectas en un mundo que solo premia la perfección financiera.